de ser firmes en las decisiones en Cristo. Tu palabra dice, te determinarás en una cosa y será hecha. Por eso hoy, Señor, te pedimos, Dios, que tú nos dejes esa fuerza, que nos dejes ese vigor a nuestra alma para levantarnos, Señor, de esas comodidades de pronto en donde caemos a veces, Señor, en esos estados almáticos, Dios, que a veces nos impiden, Dios, por nuestra condición, nos impide, Señor, ver más allá de lo que tenemos frente a nuestros ojos, y no experimentamos esa gloria para la cual tú nos has llamado, y no vemos, Señor, las grandezas de tu poder, no porque tú no las manifiestes, porque están delante de todos nosotros, Señor, sino es porque no podemos entenderlo, porque no hemos sido, Señor, no hemos renovado nuestro entendimiento, no nos determinamos, Señor, a perseverar en la fe. Por eso hoy, Señor, te pedimos, Padre, que seas tú renovando nuestras fuerzas. Danos fuerzas nuevas, Señor. Vivifícanos en esta hora con tu Espíritu, Dios. Quita de nosotros todo impedimento, Señor, todo aquel obstáculo desde nuestra humanidad, desde nuestra condición caída, Señor. Ayúdanos a renovar nuestra mente cada día, pero sabemos que eso no sucede de manera automática, sino a través de tu palabra. Sabemos, Señor, que esa transformación de nuestro carácter no es algo que viene de un día para otro, sino por medio de las pruebas que tú nos permites vivir, en los cuales tú nos vas dando sabiduría y nos vas enseñando y mostrando el camino, Señor, y nos vas instruyendo y vamos aprendiendo cada vez más a ser como Jesucristo nuestro Señor, el cual es ese propósito para el cual tú nos has llamado. Tú nos predestinaste, Señor, para ser hechos a la imagen de Cristo. Por eso hoy, Dios, estamos en este lugar como congregación, anhelando más de ti, deseando conocerte más, deseando, Señor, ser fortalecidos, no por fuerzas ni palabras de ánimo que lleguen a nuestra mente y cuando llegamos a nuestras casas se nos olvidan, sino por esa palabra viva, esa palabra, como dice Jeremías, que rompe, que es martillo, que quebranta, que rompe nuestra dureza en nuestro corazón, Señor. Hoy sabemos y creemos que eres tú el único capaz de transformar nuestra vida, no solamente de hacer un milagro, sino de cambiarnos todo, Señor, porque para eso nos has llamado tú, Dios. En esta mañana te rendimos nuestra voluntad, te rendimos todo lo que somos y nos disponemos, Señor, a adorarte, nos disponemos a recibir tus instrucciones, a que cada palabra, Señor, que esté escrita, Señor, en la Biblia, en la palabra que tú nos dejaste, Dios, sea para nosotros ley, sea para nosotros, Señor, ese mandato que tenemos que tener por obra, no un consejo para hacer sí o no, sino algo que yo me proponga a que tengo que vivir conforme a eso, porque soy creyente, porque soy tu hijo y porque tú lo has determinado así para mi vida. Y a raíz de eso veré tu gloria, veré las bendiciones, veré los milagros, veré tus respuestas si yo enderezo mi vida y me acerco a ti a buscarte en espíritu y en verdad, Señor. Hoy te pedimos que nos dirijas en adoración, que seas tú poniendo, Dios, palabra en nuestra boca, en el predicador, que seas tú, Señor, guiándonos por tu espíritu en nuestra adoración y en nuestra oración, porque no sabemos si oramos bien, como dice Romanos, pero el Espíritu gime con gemidos indecibles, intercediendo ante el Padre, y esa es nuestra seguridad de que sabemos de que todo lo que nosotros pidamos, Señor, en tu nombre va a ser filtrado por la presencia del precioso Espíritu y llegará a ti y tú responderás conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, en esta mañana y nos disponemos a adorarte, Señor. Nos disponemos a recibir esas fuerzas nuevas, a renovar nuestra mente a la luz de las Escrituras, pero también a darte toda gloria y toda honra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Vamos a la palabra del Señor, al libro de Santiago, la epístola de Santiago, y nos quedamos en el capítulo 4 mientras damos una pequeña introducción, porque es importante para comprender el mensaje de hoy
introductorio con el cual vamos a adorar al Señor, tener en cuenta algunos aspectos por los cuales se escribió esta carta y a quién fue dirigida. Esta carta la escribió el medio hermano de Jesús, que era líder de la iglesia en Jerusalén. Esto usted lo puede ver en el libro de Hechos 12, 15. En Gálatas también se hace mención de esto. Esta es llamada una epístola universal, junto con primera y segunda de Pedro, también con las cartas, la primera, segunda y tercera carta de Juan y Judas. ¿Por qué se llama universal? Porque no es una carta que ha sido dirigida a un grupo específico de personas, como por ejemplo la carta a la iglesia de los Corintios o a la de Éfeso, sino que fue dirigida a un grupo más amplio. Y esto lo vamos a ver cuando usted lea el capítulo 1, versículo 1, dice a quién es dirigida, y dice que es dirigida a las 12 tribus de Israel dispersas por todo el mundo, por donde ellas estaban. Entonces no es específicamente a una iglesia como tal, por eso se llama carta universal. Y como les decía, pues fue dirigida específicamente a las 12 tribus que están en la dispersión, versículo 1. En este tiempo se usaba esa frase de 12 tribus, aunque no estaban unidas en esa época. Yo sé que usted conoce esa historia. Se usa para que se entienda que se está refiriendo a la nación de Israel, a todo israelita que estuviera en cualquier parte de la tierra, era determinado por esto. Y de la dispersión, porque recuerden que ellos habían sido esparcidos debido a su pecado y a las invasiones que ellos habían tenido, y luego después de lo de Jesucristo, de creer en Cristo, pues también debido a esa persecución por creer en Cristo, también ellos fueron dispersos por toda la tierra que se conocía hasta ese tiempo. De hecho, cuando usted lee Hechos y capítulo 2 y están celebrando la fiesta de Pentecostés, ahí se encontraba muchísima gente de otras naciones, y ahí especificaba que estaban hablando en otros idiomas, que en esa época se le decían lenguas, pero son idiomas que se estaban hablando ahí. ¿Por qué? Porque eran todas esas personas todos esos judíos israelitas que sabían que estaban dispersos, pero que para celebrar la fiesta de Pentecostés tenían que llevar, porque recuerden que todas las fiestas de judías tenían que celebrarse en Jerusalén, y ellos estaban ahí todos reunidos, y por eso se hablaban todos esos idiomas de todos esos lugares diferentes, porque eran esas personas que vivían en otros lugares, que aún algunos habían nacido allá, pero con la ascendencia judía, pues habían sido criados y formados y llegaban a cumplir ese mandato de esa fiesta. El propósito o el motivo de por qué Santiago les escribe a ellos, es decir, a todos los israelitas que estaban fuera, que estaban dispersos, que no estaban en Israel, era para exhortar y corregir todo lo que estaba desordenado en sus vidas como tal. Como les decía, no significaba que no había iglesias en esos lugares, sí habían ciertos lugares de reunión, pero él se enfoca más a la vida como tal del creyente. De hecho, si usted lee esta carta de Santiago, o epístola más bien de Santiago, es como si estuviera Santiago haciéndoles una prédica aquí. Es un sermón, es diciéndole cosas de la vida práctica, es como enseñándole al creyente a vivir de acuerdo a su fe. No como a veces sucede, que eso todavía nos pasa. Por eso esa carta es tan actual, nos funciona como nosotros como iglesia, que decimos que somos cristianos, pero tenemos una vida de libertinaje, una vida lejos de las cosas de Dios, con conflictos, que eso se trata en el capítulo que vamos a leer hoy, con conflictos entre los mismos hermanos, tenían muchos problemas. De hecho, estaban pasando por una crisis de fe. Y el punto central es precisamente la fe verdadera en toda esta carta donde usted se encuentra. Y es cómo nosotros como creyentes debemos comportarnos acorde a esa fe que nosotros profesamos. Porque es muy fácil decir, yo soy cristiano, yo me congrego, pero nuestra vida no muestra realmente que somos creyentes. Por eso él trata el tema de la fe sin obras es muerta. Y no está hablando de unas obras de caridad, sino de la fe, de mostrar naturalmente, de vivir naturalmente como un verdadero creyente, que va a hablar de la fe que yo tengo, pero ese es otro tema que algún día tocaremos. En este capítulo 4 podemos encontrar temas como las pruebas, cómo soportar la tentación, la sabiduría en medio de la tentación y de la prueba, y cómo él usa esa palabra de prueba y tentación, que es la misma palabra, pero según el contexto se aplica diferente. A ser hacedores de la palabra y no simplemente oidores. Habla de la fe genuina, de la lengua, en fin, son
es una colección de sermones basados en los principios que él, como un buen judío y líder, conoce, porque él se basa mucho en las enseñanzas de Jesús, sobre todo en el Sermón del Monte. Utiliza mucho los proverbios de los capítulos 1 hasta el 9 más o menos. En fin, vemos un espectacular o un rico mensaje de aprendizaje, de carácter, de la vida de cómo debe ser un creyente. Esta es una epístola demasiado aplicativa a nuestra vida. Ya en el capítulo 4, que es donde encontramos el mensaje de hoy, ya váyase mirando el versículo 8 y quédese ahí mientras que llegamos hasta allá. Aquí en este capítulo 4, él empieza hablando en los primeros versículos acerca de las causas de los conflictos entre los creyentes, porque eso sucede en todas las iglesias, entre todos los creyentes, y eso estaba sucediendo entre esos creyentes que él se había enterado. También empieza a hablar sobre el tema de las oraciones, por qué no hay respuesta en las oraciones, y él les dice porque piden mal, porque piden para sus propios deseos y no como la palabra dice, que debe ser afín a la voluntad de Dios. Habla sobre el sometimiento a Dios, juzgar al hermano, entre otros temas. Pero quiero que nos miremos ahora en el versículo 8, que es el que hoy vamos a mirar. El versículo 8 en este contexto ya sabemos porque era importante conocer a quienes fueron escritos esta carta. En ese versículo 8, en medio de toda esta gente que está como medio, digamos, algunos apartados, decaídos, algunos entristecidos por la persecución, porque Dios no les responde, entre comillas, las oraciones, en medio de todo eso que vivimos como creyentes, que yo sé que usted y yo también a veces entramos en esos estados de desánimo. Cometemos el error a veces de, en lugar de buscar más a Dios, es desanimarnos, dejar de orar y apartarnos. Y en ese momento es cuando él viene y dice en este versículo 8, les hace una exhortación y un llamado. Dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Vamos a mirar este versículo en dos partes. La primera es el llamado que él hace. Lo primero que él dice es, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Esa es la primera exhortación. Y cuando utiliza la palabra acercaos en el original, lo que quiere decir es un verbo que expresa la idea de venir cerca, de acercarte a algo o a alguien que estaba lejos. Él está viendo a estos creyentes como cristianos que se han alejado de Dios, porque aunque usted no lo crea, era para cristianos, y ahorita lo vamos a verificar. Este mandato o este llamado que él hace a estos creyentes no es nuevo, y él se está basando en el Antiguo Testamento, como por ejemplo en Zacarías 1:3. Recordemos que él estaba mandando este mensaje a judíos creyentes en Cristo. Entonces ellos conocen la palabra, conocían los profetas. Entonces en Zacarías 1:3 dice, dile pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. También usted puede encontrar, no lo vamos a leer ahora, en su casa lo puede leer, Malaquías 3:7, donde también él hace este llamado al pueblo de Dios de volverse. Entonces Santiago se está basando en principios que usaba Dios, o esos llamados que hacía Dios en el Antiguo Testamento a su pueblo rebelde y duro de corazón para acercarse a Dios. Aquí nos damos cuenta que esto no es un llamamiento a incrédulos. Cuando decimos vengan a conocer a Cristo, no. Este es un llamamiento a creyentes que de alguna forma se dejaron enfriar, por decirlo de una manera, y se desanimaron y se fueron alejando de Dios, que de alguna manera tal vez perdiendo su vida de oración, cayendo en pecados, dudando, o al no ver respuesta de Dios, como a veces nos pasa, o dejándonos llevar por las cosas de la tierra, que no son pecado, pero que si nos alejan de Dios se terminan volviendo pecado. Tal vez procurar mantener un hogar perfecto, una familia, criar unos hijos, eso no está mal, de hecho eso está en la palabra. Pero cuando eso se termina volviendo algo que nos es un tropiezo para buscar a Dios, nos debilita en la fe, entonces se termina volviendo un pecado. Por eso debemos tener una vida de equilibrio delante de Dios, donde Cristo y el Señor sea lo principal en él. Es más,
hasta servirle a Dios en una iglesia, hasta tener un ministerio, como se llaman ahora, porque los ministerios son otros, pero le llaman ministerio de alabanza, pero bíblicamente eso no existe, de maestro, de cualquier otro servicio a Dios, que esté por encima y que me lleve a apartarme del servicio, de mi relación con Dios, y que me lleve a ponerlo en un segundo plano. Eso también se termina volviendo un pecado. Dios nos ha llamado a una vida de equilibrio, a una vida donde el equilibrio de todo lo sostiene, ¿quién? La roca, que es Cristo Jesús. Ese es el fundamento. Entonces, Santiago se estaba dando cuenta que esta gente, estos cristianos judíos, estaban pasando por eso. Y él les hace este llamado y les dice que se acerquen a Dios. Es factible que como creyentes nos alejemos de Dios. No estamos hablando de perder salvación, estamos hablando de relación con Dios, de enfriamiento y de compromiso en nuestra vida con el Señor. ¿Por qué sabemos que es así? Porque antes de que nosotros nos convirtiéramos, o antes de que una persona se convierta, es Dios quien se acerca al hombre. Por eso Él envió a Jesús para salvar lo que se había perdido. Pero cuando somos creyentes regenerados y nosotros nos enfriamos de Dios y nos dejamos seducir por las cosas del mundo y empezamos a alejarnos en nuestra relación con Dios, es el hombre quien tiene que acercarse a Dios. Es el hombre que tiene que tomar la decisión y levantarse y decir: yo lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque ya está abierto el camino. Como dice Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Esto lo estaba escribiendo a unos hebreos cristianos. Este mensaje era para cristianos. Entonces el creyente, ya como tiene el camino abierto, ya ese trono no es trono de juicio como es para el impío, sino es trono de gracia. Entonces por eso tenemos siempre las 24 horas abiertas, disponibles, los brazos del Padre, para que nosotros volvamos a Él cuando nos hemos apartado, cuando nos hemos alejado. Cada uno hemos pasado en algún momento de nuestra vida por estos estados en los que nos hemos alejado, en los que hemos menguado, unos más, unos menos, unos por poco tiempo, otros por mucho tiempo. Unos actualmente están pasando por este proceso, y el llamado es a tomar la decisión. Lo primero que Santiago dice a estos judíos cristianos es: tomen la decisión, acérquense a Dios. ¿Saben por qué? Porque Él, ¿qué dice el versículo? Se acercará a vosotros, porque vamos a encontrar respuesta, porque no vamos a tener rechazo. Juan 6:37 dijo Jesús: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Y esta es una realidad que como creyentes debemos tener. Muchos creyentes se apartan y dejan de congregarse, dejan de buscar la verdad, porque sienten que ya no hay oportunidad, y eso es una mentira del diablo. Y a veces es una mentira que nosotros creemos y queremos creer para justificar quedarnos en nuestra vida tibia, o tibia no, más bien en nuestra vida fría y de pecado, porque eso no es ser tibio, es una vida de pecado, aún conociendo la palabra de Dios. La segunda parte de este versículo es bien fuerte. Santiago los trata de pecadores, y yo no sé si usted sabe que para los fariseos o los judíos en esa época, que nada más le decían pecadores a aquellos que no eran judíos, y para ellos que se fuera tildados de pecadores era una ofensa grandísima. Y él se atreve a decirles a esos judíos cristianos que ellos eran pecadores, y esto es para referirse a una condición de quien es transgresor y que ha errado en el blanco de los mandatos establecidos por el Señor. Imagínense si esto solamente los fariseos lo usaban para los publicanos y para los gentiles, y decirles a unos judíos esto era bastante fuerte. Y en este segundo llamado, lo que dice después de acercarse, él les dice que se laven las manos, y habla de una limpieza moral, que utiliza esa metáfora de lavar las manos. Para nosotros es simplemente el acto de ir y lavarte las manos, pero ellos en su contexto judío entendían lo que él estaba diciendo. El lavarse las manos, recordemos que eso era un rito que era obligatorio, y que los fariseos en una época condenaron a Jesús por no lavarse las manos y a sus discípulos antes de comer.
Era algo terrible, pero sin embargo, Él lo usó para que ellos para poder llegar, digamos, a esa mente de ellos y pudieran entender qué es lo que estaba hablando. Lo que estaba tratando de decirles aquí a ellos era que así como esos lavamientos externos significaban santidad para ellos, lo que realmente le estaba diciendo Santiago era: busquen la santidad, limpien sus vidas, cambien su forma de hacer las cosas, de vivir, dejen de hacer lo que están haciendo. Así que esto es una señal de búsqueda de santidad, de perfeccionar nuestra vida delante de Dios. Luego Él le dice en ese mismo versículo, en la parte C, creo es la tercera parte, donde dice, le hace un llamado a los de doble ánimo. No solo les dice pecadores, sino que también les habla de doble ánimo, los está tratando fuerte. Y les exhorta no solo a lavar las manos, sino también a purificar el corazón. Las manos tipifican lo externo, mientras que el corazón es todo nuestro ser interior. Pensamientos, emociones, sentimientos, disposición frente a la vida, los principios, lo que es lo más importante para nosotros. Y esto de doble ánimo Él lo trata, y usted lo puede leer en el capítulo 1, versículo 8 más profundamente. Aquí se está refiriendo a un hombre que es inconstante, como dice Él, en todos sus caminos, que no puede orar porque está viviendo una doble moral, una doble vida, y por eso no tiene respuestas en sus oraciones, porque dice que es creyente pero vive en una vida carnal. Es un hombre con un corazón dividido, el hombre que es de doble moral. Y este fue un problema del pueblo de Israel de toda la vida. Yo sé que eso usted lo sabe, que siempre Israel estuvo debatiéndose entre Dios y los ídolos, entre el pecado y la santidad, y que Dios permitía situaciones para que buscaran a Dios y ellos otra vez volvían y se apartaban del Señor. Los cristianos de doble ánimo, los creyentes de doble ánimo son inconstantes en sus vidas espirituales. Son cristianos que pretenden agradar a Dios viviendo conforme al mundo, viviendo conforme a la carne, y eso es imposible, porque la carne no puede agradar a Dios, dice la palabra. Los que viven según la carne, Romanos capítulo 8, no pueden agradar a Dios, porque la carne no se va a sujetar a las cosas del Espíritu nunca. Son personas que no se pueden confiar en ellos, que en ocasiones buscan la guía de Dios cuando les conviene, pero que cuando no y creen que pueden manejar su vida a su antojo, ni cuenta se dan de Dios. Así que son personas que realmente no se les puede decir que son verdaderos creyentes. Y cuando Él habla aquí de purificar, Él les está diciendo es apartarse literalmente de lo prohibido, reconocer nuestros malos deseos. Cuando usted dice voy a purificar mi closet, ¿qué hace? Saca lo dañado, lo que no sirve, lo sucio, y lo bota, o no sé qué uso le dé. Pero usted está purificando, está limpiando, y eso es lo que el llamado que hace Santiago y que hoy nosotros tenemos que hacer cada día en nuestra vida: purificar nuestro corazón, sacar las emociones, sacar los pensamientos, sacar esas actitudes de nuestra mente, de nuestro corazón, que ensucian nuestro corazón y que nos hacen ser divididos, porque es que un corazón que no está limpio nos lleva a doble ánimo, porque está contaminado de las cosas que no le agradan a Dios. Amén. Así que para finalizar, solo quiero que tengamos en cuenta que en esta mañana el llamado para los hijos de Dios es de retomar el camino, retomar nuestra relación con Dios, retomar esa vida del Espíritu en la cual nosotros como creyentes hemos sido llamados. Porque si nosotros no vivimos esa vida del Espíritu, seguiremos siendo esos hombres y mujeres de doble ánimo, que tienen un corazón dividido y que quieren y pretenden agradar a Dios viviendo para el mundo. Así que en el segundo aspecto tenemos que recordar que tenemos que arrepentirnos. De hecho, usted quiero que lea en su casa el versículo 9 de este mismo capítulo, donde habla de cómo es ese arrepentimiento de aquellos que se acercan a Dios después de haberse alejado, y procurar tener siempre ese corazón limpio. Pero no se olvide, iglesia, tenemos el trono de la gracia abierto para que podamos acercarnos a Dios
y adorarle en espíritu y en verdad. Vamos a ponernos en pie en esta mañana. Cierre sus ojos y tenga un tiempo de oración con el Señor. Donde le diga: Señor, aquí estoy. Quiero acercarme a ti. Quiero acercarme a ti, Señor, en esta mañana. Sé que tú has estado inquietándome a limpiar mi corazón, a lavar mis manos de tanta vida terrenal, de tanta vida que tal vez no es pecado, pero sé que no te agrada. Tal vez muchos en este lugar han tenido el deseo de servirle a Dios, de acercarse tal vez a nosotros y decir: quiero servirle a Dios, pero tienen miedo porque saben, o no se creen aptos porque saben que todavía tienen un corazón dividido, que son de doble ánimo. Hoy el llamado a su iglesia es de acercarse a Dios, lavar sus manos y purificar su corazón. Decirle: Señor, ayúdame porque yo solo no puedo. Quebranta estos hábitos que me alejan de mi comunión contigo. Tú sabes cuánto te amo, pero no es suficiente porque la fe sin obras es muerta. Quiero que se vea mi fe. Quiero que yo no tenga ni siquiera necesidad de decir que soy cristiano, que soy creyente, que tengo fe, sino que mi propia vida hable. Que mi propia vida sea la mayor prédica que yo dé. Que aunque me caiga, me pueda levantar. Eso también es ser cristiano. No quedarse caído. Es saber que hay una oportunidad cada día. Porque su palabra dice que sus misericordias se renuevan cada mañana. Porque grande es su fidelidad. No importa el estado en el que hayamos llegado, en el que estemos o en el que estemos en la casa escuchando. Hoy es el día, iglesia, de acercarnos a Dios, porque Él se acercará a nosotros. Siempre vamos a tener cosas que mejorar. Nunca vamos a tener un corazón perfecto, porque la Biblia dice que el corazón del hombre es engañoso, que está dañado. Pero cuando la Biblia habla de un corazón limpio, no está hablando de un corazón que no peca. Está hablando de un corazón que no es hipócrita, que eso es diferente. De un corazón que su disposición es querer agradar a Dios aunque a veces falle. Porque para eso Dios nos dejó la gracia. Tenemos abogado, la sangre de Cristo. Porque Él sabía, Él nos dio los recursos, porque Él sabía que nuestro corazón imposible era ser perfecto, ser impecable. Pero Él lo que busca es un corazón dispuesto a sujetarse a sus pasiones para vivir para su gloria, dispuesto a menguar para que Él crezca. Por eso nuestro deseo en esta mañana es adorarle, no solo con una canción, sino con nuestra vida. Que nuestras determinaciones toquen, muevan el corazón de Dios. Que hoy entre yo en un voto con Él y le diga: Señor, yo quiero servirte, prepárame. Yo quiero avanzar en el conocimiento de tu palabra. Yo quiero avanzar en el crecimiento. Yo no quiero quedarme estancado. Yo no quiero dar un fruto al 2%. Por eso hoy nos rendimos. Dile: Señor, yo me rindo.
a tu trono. Mientras me acerco, aceptamos el llamado en esta mañana y nos acercamos a tu trono, porque sabemos que tú te acercas a nosotros, tú respondes. Mientras me acerco, tú respondes con tu presencia, con tu gracia, con tu misericordia cuando nos acercamos a ti, Señor. Cuando clamamos, Abba Padre, cuando llamamos tu nombre, Señor. Hoy nos acercamos en respuesta a tu llamado. Tal vez esa prueba, esa tribulación, esa enfermedad no es más que el llamado de Dios a acercarte a su trono. Tal vez esa escasez, esa dificultad que estamos viviendo no es más que el llamado de Dios. Acercaos a mí, yo volveré a ustedes. Oh, mientras me acerco a tu trono, glorifícate. Dile, Rey, Rey de reyes, Señor de señores, exaltado seas hoy. Mientras me acerco a tu trono, glorifícate. Dile, glorifícate. Glorifícate, glorifícate, oh, en este lugar, glorifícate, déjanos ver tu gloria, mientras nos acercamos, mientras te adoramos, Señor, déjanos ver tu presencia, oh Señor, glorifícate en este lugar, y glorifícate, oh, glorifícate, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, diga la iglesia. la honra y el poder, Sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria a ti, Señor, la honra y el poder, sea la gloria, sea al Santo nuestro Dios. Él es santo, santo, santo. La honra y el poder, santo, 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 santo eres tú. Dile, santo, 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 santo eres tú. Él es santo y santo, 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 santo eres tú. Él es santo, 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 santo eres tú. Dígaselo, iglesia, fuerte a él, santo y santo, 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 santo. eres tú. Dígale que él es santo, santo y santo, santo. Levante sus manos y adora al santo, santo, santo. Tú eres, Señor, Él es santo, Él es santo, santo, santo. Él es digno de adoración.
gloria sea. La honra y el poder. Dígaselo, iglesia. Sea la gloria, sea la honra y el poder. Sea en todo momento de nuestra vida, Sea la honra, en cada instante, sea la gloria, sea la honra, en la alegría, en la tristeza, en la enfermedad, en la abundancia, en la escasez. Sea la gloria a ti, aun cuando no entendemos lo que vivimos. Sea la gloria, sea la gloria, oh, sea la honra y el poder. Y al que está sentado, y al que está sentado en el trono. Dígaselo fuerte, usted no necesita que nadie le dirija la adoración. Que vive para siempre y siempre. Sea, oh, te adoramos, Señor. sea Somos libres para adorar. Somos libres para adorar. La gloria. Hoy se rompe toda dureza de nuestro corazón. Nos hemos acercado a ti, tú a nosotros, Señor. Al que está sentado en el trono y al que vive para siempre y siempre. Sea la gloria, sea la honra y el poder. Sea la gloria, sea la honra y el poder. Dígaselo solo usted, iglesia, que está sentado en el trono. Que vive para siempre y siempre. Sea la gloria, Sea la gloria. sea la honra y el poder. Nuestras voces se vuelven una La gloria, en adoración. Sea la honra y el y al que está, poder. y al que está sentado en el trono y al Que vive para siempre y siempre. Sea la gloria, sea la honra y el poder. Sea la gloria, sea la honra y el poder. Sea la gloria, sea la honra y el poder. Sea la gloria, sea la honra y el poder. Y al que está sentado en el trono. en el trono, Al que vive para siempre y siempre. Sea la gloria, sea la honra y el poder. Sea la gloria, sea la honra y el poder. Sea la gloria, sea la honra y el poder. Sea la gloria, sea la honra y el poder. Que está sentado que vive para siempre y siempre. Sea la gloria, sea la honra y el poder. Sea la gloria. Señor Jesús, descansamos en tu obra perfecta, poderosa, sobrenatural, sin igual, absoluta, inquebrantable. Una obra que fue hecha hace muchísimos años, pero ha tenido una trascendencia tan poderosa que hoy todos los que estamos aquí adorándote tenemos una experiencia salvífica, cuya experiencia no se quedó momentánea ni temporal, ha trascendido a todas las áreas de nuestra vida. Nos ha levantado, restaurado, ayudado, fortalecido, guiado, instruido, y ha sido una experiencia
que a través de la perfecta palabra tuya, que es única, puede darnos entendimiento, comprensión para poder realizar la palabra en nuestra vida de manera evidente y poderosa. Gracias, porque hoy reconocemos que tú tienes la honra, la gloria, el honor, el poder, la majestad, el imperio, domina sobre todo, reina sobre todo y estás por encima de todo. Gracias, Jesús, porque hoy estás sobre nosotros, imperando en misericordia, en gracia, en justicia, en perdón, y todo eso porque a ti te place, te complace, te deleita hacerlo con nosotros. Muchas gracias por estar en control de todas las cosas nuestras. Amén. Así que estamos bajo la gloria de Dios, una gloria exaltada, magnífica, poderosa, sin igual, que se ha ido levantando en la vida de los santos, en la vida de los justos, en la vida de los que saben y entienden que Cristo es real. Así que no estamos cantando a alguien que se quedó en el espacio sideral, o algo utópico, o algo que es invención humana, sino en alguien poderoso, Jesús, que llegó a nuestra vida y tiene un proceso de transformación hasta que nos vayamos de este planeta. Y esta experiencia nos tiene aquí hoy congregados. ¿Cómo será tan poderoso, tan sobrenatural, tan milagroso que todos los que estamos aquí salimos de nuestra casa sin que nadie nos llamara, nos obligara a estar, porque iba a pasar algo si no veníamos? Es tan convincente el Espíritu Santo en el corazón del creyente, es tan poderoso el Espíritu Santo en el Hijo de Dios, que todos los días por la palabra lo convence, lo instruye, le forma de tal manera que este hombre es usted y está aquí convencido por Dios. Usted se pudo quedar en su casa domingo, vamos a relajarnos, estoy cansado, una semana muy trabajada, pero ¿sabe qué? Allí se nota que usted lo ama y que usted lo prioriza, porque cuando el hombre prioriza a Dios es porque Dios colocó temor en su corazón para que este hombre pudiera agradarle, seguirle, amarle y servirle, sin que nadie esté influenciando a tienes que hacer o deja de hacer. Es una revelación tan poderosa que llega con comprensión al corazón del que ama a Dios. Y hoy usted es testigo de la gloria de Dios. Usted pudo estar en otro lugar, hasta en la eternidad. En este momento usted pudo estar, pero está aquí. ¿Y sabe para qué usted está aquí? Para cumplir el propósito de Dios. Usted no fue diseñado para ser grande en la tierra. Usted fue diseñado para ser grande en Dios, para mirar las grandezas de Dios, para extasiarse en las maravillas de Dios. Y Dios, haciendo sus maravillas, engrandece al hombre, porque esta es la voluntad de Dios, engrandecer al hombre, pero no para que el hombre se enorgullezca en sí mismo en una autorrealización. No, Dios nos ayuda a realizarnos. Y hoy somos alguien por Dios y tenemos algo por Dios. Nunca vamos a creer que lo que tenemos en nuestro haber es porque soy muy inteligente, tengo mucha capacidad, soy un estratega y todo esto lo logré porque soy muy sabio. No, todo lo que somos lo tenemos por gracia, por misericordia. Lo tenemos porque a Dios le place, le complace deleitarse en nosotros y darnos esa misericordia oportuna. Así que aproveche esa misericordia de Dios todos los días hasta que usted se vaya de este planeta, para que sea testigo ocular, presencial y experiencial de todo lo que Dios va a seguir haciendo hasta que usted suba a la eternidad con Él, porque usted va a ser testigo de esa gloria de Dios. Y continuamos, estamos en Efesios, y precisamente el apóstol Pablo está hablando del hombre guerrero, del hombre que está en plena batalla, y que esa batalla no es física, es una batalla
espiritual. Efesios capítulo 6. Recuerde que estamos estudiando la carta a los Efesios, ya estamos casi en el final. Y en esta carta, Pablo, a pesar de que está bajo una presión muy fuerte, está preso, está encadenado, su situación es bastante difícil, bastante compleja, pero él tiene bien claro el propósito de Dios. Y esto es lo que a nosotros nos impacta, que un preso pueda hablar de libertad y pueda tener una instrucción para todos los que están libres, teniendo él unas cadenas y un cepo en el pie, amarrado. Allí se nota el tipo de trascendencia y de conocimiento con comprensión que tiene este hombre de quién es Cristo en su vida y qué puede hacer Cristo en la vida de él y a través de él. Esto se llama convicción, seguridad. Y esa convicción él la transmite cuando usted está leyéndole sus cartas. Usted no está idolatrándolo a él, usted está siguiendo instrucciones divinas, herramientas que nos dan, parámetros a seguir, instrucciones que generan en nosotros una convicción tan fuerte que las hemos llevado a cabo y hoy somos testigos de ella. Hoy tenemos en nuestras manos muchísimas maravillas para contar y no nos quedamos en las maravillas, nos quedamos en el centro, el epicentro, el norte, el enfoque de nosotros es Cristo, Cristo y solo Cristo. Así que cuando usted se enfoca en Cristo, la victoria de Jesús es segura en usted. Y esto nos impacta. Fíjese lo que dice Pablo en el capítulo 6, ya vamos por allá, por el verso 18, verso 19. Y dice, bueno, estuvimos hablando un poco de la oración y de la importancia de el guerrero cuando está en plena batalla, mantenerse en una vida de oración, en una vida de comunión, en una vida de relación. Batallas siempre las va a tener usted, siempre va a haber que librar una batalla. No sé qué está librando usted hoy, pero lo bueno es que usted debe estar enfocado en la batalla. ¿Quién la pelea? ¿Quién es el guerrero victorioso? ¿Quién va delante de usted? Usted sí es verdad que tiene una batalla. Y es una batalla emocional, o es una batalla financiera, o es una batalla de un sinnúmero de cosas o malas decisiones que tuvimos. Y hoy estamos bajo las consecuencias de muchas cosas. Pero independientemente de eso, Dios siempre va a ser bueno en medio de la batalla. Dios siempre va a ser bueno en medio de la crisis. Y esto es lo poderoso, que mientras tú le fallas a la gente, te dan la espalda. Cuando tú le fallas a Cristo y le pides perdón y clamas misericordia, Cristo siempre tiene apertura de cielos y apertura de corazón para el hombre que se arrepiente y lo busca. El verdadero creyente, hijo de Dios, que conoce la gracia de Dios, sabe que Dios siempre lo levantará, lo restaurará, lo ayudará, lo fortalecerá, lo guiará y nunca lo abandonará. El verdadero creyente, el que ha conocido a Cristo, el que ha experimentado su gracia. Su gracia es todo ese paquete de misericordia, paciencia, perdón, desde la salvación de aquí en la tierra hasta la eternidad con Él por los siglos de los siglos. Todo eso se llama gracia inmerecida. Y aquí Pablo en el verso 19, ya después de haber dado esos parámetros de oración, incluso pidiendo oración por él, él sigue diciendo: y por mí. Fíjese que estuvimos hablando de que la oración era importante, que había que estar en estado de alerta. ¿Por qué teníamos que estar en estado de alerta? Hablábamos el domingo pasado. Y Pablo sigue diciendo: y por mí, o sea, oren por mí. ¿Pero para qué? Dice: a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio. El misterio que solo a través de la revelación del evangelio, la revelación de la palabra, la revelación de Cristo, deja de ser un misterio oculto para muchos, porque para él ya le había sido revelada esa palabra. Ya él traía una revelación de Cristo. En Hechos capítulo 9, en camino a Damasco, Pablo es abordado por el Señor Jesús y simplemente le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le responde: Señor, ¿quién eres? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y en esa revelación él le da instrucciones y le dice: tú vas a hacer, y le llama inmediatamente. Y este llamado es tan poderoso que Pablo lo asume
con veracidad, porque él sabe que la verdad revelada de Cristo fue dada a su mente y a su corazón, y esa verdad él trata de llevarla a lo máximo. A lo máximo es que cuando él está en la cárcel, ya en la última, una de las últimas cartas, que es la carta a Timoteo, él le dice algo bien poderoso. ¿Y sabes qué le dijo? Le dijo lo siguiente: he peleado la buena batalla, he guardado la fe, por lo demás me espera la corona de vida que el juez justo me dará en aquel día, no solo a mí, sino a los que esperan en su venida, a los que esperan en él. Y esto de pelear esa batalla que es netamente espiritual, que estábamos diciendo que no es física, que no es contra personas, que es netamente espiritual. Y precisamente Pablo en ese momento está bajo un ataque de Satanás. A él lo quieren matar, a él le quieren quitar la vida, él está bajo una amenaza de muerte, pero en medio de la amenaza de muerte él tiene la seguridad de Cristo, y por eso en esa seguridad él entendió que si Dios estaba con él, ¿quién podía estar en contra de él? Romanos 8:31, que era más que vencedor porque él había experimentado a Cristo venciendo por él en Romanos 8:37, y somos más que vencedores. Pero ¿por qué él dijo esta frase? Porque él dijo que ni la vida ni la muerte, ni lo presente ni lo futuro, ni lo alto ni lo bajo, ni lo profundo ni lo porvenir, ni ángeles, ni principados, ni ningún diablo con infierno incluido, y ningún demonio lo podía separar del propósito de Dios, que era más fuerte que lo que él estaba viviendo, que había un propósito más grande, más poderoso detrás de él, dentro de él, delante de él, con él, y que ese propósito lo hacía vibrar, lo hacía ser feliz, lo hacía predicar con denuedo el evangelio. Entonces este misterio, que no es más que es Cristo, que en todo el Antiguo Testamento no se había revelado Cristo tangible y visiblemente, Cristo se da a conocer, y es lo que dice Gálatas 4:4: y cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su Hijo en semejanza de hombre, nacido bajo la ley y nacido de mujer. Ese cumplimiento del tiempo es lo que Jesús empieza a revelar a través de sí mismo y del evangelio que él trae, cuando se para en el capítulo 4 verso 18 de Lucas y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha enviado a proclamar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a proclamar el año agradable de la buena voluntad de Dios para los hombres. ¿Y sabes quién era? Él mismo. Él es el año agradable, él es la buena voluntad de Dios para los hombres, él es el evangelio vivo, él es la revelación abierta, dispuesta y disponible. Entonces Pablo les está diciendo: y por mí, para que sea dada palabra para dar a conocer con denuedo, ¿a quién? A Cristo, a su palabra. Esta seguridad, esta convicción la tenía tan fuerte que a él no le importó enfrentar el Sanedrín, a él no le importó enfrentar el tribunal romano, a él no le importó enfrentar a quien le tocara, porque él sabía, cuando le está hablando en Filipenses en el capítulo 1, que también está en la cárcel, porque Filipenses es una carta donde él la está escribiendo desde la cárcel. Él dijo: no sé si vivir, no sé si morir, porque para mí ambas representan ganancia. Para mí el vivir es Cristo, y para mí el morir es ganancia. ¿Y sabes qué es eso? Convicción. Eso es seguridad. Eso es tener una revelación bien clara de a quién sirve, a quién sigue. La pregunta es: ¿tienes una revelación clara de Jesús? ¿Tienes una convicción clara de Jesús? Para saber y entender, más allá de lo que te toca vivir, que el vencedor, el más que vencedor, el todopoderoso, el fiel y verdadero, está contigo, y que no te ha abandonado, y que no te va a dejar, y que aún puedes fallarle,
pero puede levantarte y restaurarte. Y esa seguridad es la que hoy nosotros predicamos desde la revelación apostólica, desde el fundamento que es Cristo. Y por eso ese fundamento es inamovible, es inmutable, es invencible, es indestructible. Ese es el fundamento de nosotros. ¿Quién? Cristo, la esperanza de gloria, la esperanza que no avergüenza. Y ese es tu Cristo, ese es mi Cristo. Y ese es cuando le decíamos ahorita, que le cantábamos, y me imagino que tú te centraste tanto en Él, lo enfocaste en Él, que perdiste la noción de la realidad de aquí y cerraste tus ojos y te concentraste en Él. ¿Por qué? Porque cuando estás delante de Él, cuando estás en el trono de Él, solo hay oportuno socorro y gracia permanente. Eso lo experimentamos. Es una vida espiritual sobrenatural. Y esto aquí, cuando le dice, para hablar con denuedo el misterio del evangelio, quiere decir, con esa capacidad que me da Dios, es que yo he podido enfrentar todas las luchas y he podido seguir adelante y puedo seguir predicando, porque no soy yo, es Cristo en mí, es Cristo dentro de mí, es Cristo a favor mío, es el favor de Dios conmigo. Es toda esa gracia que hoy puedo describirle en Filipenses, en Éfeso, en Colosenses, en Primera y Segunda de Corintios, en todas esas cartas, cuando le está hablando a Timoteo, cuando está sacando la revelación de ese Dios verdadero para que el mundo lo conociera. Y hoy lo conocemos porque esa revelación sigue haciendo vida en la vida de los hombres. Y esto entonces continúa diciendo, por el cual soy ¿qué? O sea, está preso, está en la prisión y sigue hablando, por lo cual soy embajador. Y esto nos ayuda a entender esta palabra sobrenatural de lo que está diciendo el apóstol Pablo. Y acá en la segunda de Corintios, en el capítulo 5, en el verso 20, la palabra dice así: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Y Pablo les está diciendo, bueno, yo soy un embajador, pero tengo una característica: un embajador en cadenas, un embajador preso, un embajador que no está en libertad, pero que es libre. Y esto parece antagónico. ¿Cómo puede ser un preso libre? Solo Cristo puede hacer esa realidad. ¿Cómo puede ser una persona que físicamente está impedida, pero interiormente está totalmente libre? Eso lo hace ese Cristo glorioso, poderoso, sobrenatural, eterno, milagroso. Y esa libertad se experimenta en el espíritu humano, porque la palabra, cuando llega, que ella es espíritu y es vida, rompe en el mundo físico del hombre, en el mundo emocional del hombre, irrumpe en el espíritu, en la vida misma de Dios que está dentro de nosotros, y allá es donde comienza la verdadera libertad. Por eso un hombre que tiene un argumento firme de Cristo, seguro de Cristo, puede ser libre del pecado, puede ser libre de su carne, que va a tener luchas todos los días, pero este hombre sabe a quién sigue, a quién sirve y por qué se consagra para Cristo, por qué se consagra para este evangelio del reino. Una persona que no tiene la revelación, el argumento, esa vida de Dios en su espíritu, puede vivir como sea. No le importa si la santidad y la vida de pecado están juntas, no le importa si es consagrado o no es consagrado, no le interesa, porque no ha conocido la revelación del evangelio en la plenitud de Cristo, en la plenitud de la vida de Cristo. ¿Por qué nosotros hemos llegado a conocer la plenitud de Cristo? Porque nuestra voluntad se ha rendido a Cristo, porque han habido luchas y el que no las tenga no está en la tierra. Y problemas lo van a ver, y tentaciones 24 horas, aún dormido tienes tentaciones.
y vas a tener tentaciones hasta que nos vayamos de esta tierra. Todos los días van a haber obstáculos, todos los días hay impedimentos para que no te consagres, todos los días hay impedimentos para que no te congregues, todos los días. Es más, muchos, como le decía, en algún momento pudieron quedarse en la cama y dijeron: me quedo online, no hay problema, me lo veo aquí en el cuarto, qué chévere, televisión, todo súper, nadie me está molestando. Pero usted se salió de la zona de confort y se vino aquí a la casa de Dios porque Cristo es su vida, es su deleite, es su razón de ser, porque Cristo está vivo en usted. Porque si fuera muerto, pues estaríamos como las religiones, haciendo ritos, costumbres y pagando mandas y dando ofrendas y calmando conciencia. Pero yo aquí no vengo a calmar la conciencia, yo aquí vengo a seguir a Cristo. Es más, yo no hago cosas por calmar la conciencia, porque eso lo hace el hombre que no conoce a Dios. Yo conozco a un Cristo vivo. ¿Cuántos tienen ese Cristo vivo? Ese Cristo es real, ese Cristo es poderoso. Y ese Cristo quiere que usted lo sirva, que usted lo siga, que usted lo ame de verdad, y que lo ame con toda la fuerza, pero también lo ame con toda la mente. La gente dice: ¿cómo yo puedo amar con Cristo con toda la mente? Y de pronto hasta se ponen la Biblia en la cabeza: Señor, ahora yo quiero que esta Biblia llegue a mi mente. Más o menos. Amar a Cristo con toda su mente es amarlo bíblicamente. O sea que usted tiene que llenar su mente de la palabra. ¿Tiene la mente suya llena de la palabra de Dios para amar a Cristo con toda su mente? ¿Cuántos versículos de la Biblia está poniendo en obra? ¿Cuánta palabra está comprendiendo y viviéndola usted en su casa, en su vida? Entonces lo está amando con su mente, pero también lo está amando con su corazón, con sus emociones, porque el Señor le quitó todas esas emociones dañadas, frustradas, heridas, esas emociones que en el pasado eran un desastre. Hoy Cristo las limpió, las sanó, y ahora usted está amándolo con su corazón, con emociones que están dirigidas por la palabra. Está amando a Dios ¿desde qué? Desde la revelación de su palabra. Y entonces el apóstol Pablo le sigue diciendo a sus lectores que él es embajador en cadenas, que no importa la situación que está viviendo, él está libre, y eso se llama conocer a un Dios que nos da la libertad. Usted puede tener situaciones económicas complejas. ¿Cuántos la tienen? Muchísimos. Usted puede tener situaciones complejas en tu casa. ¿Cuántos las tienen? Muchísimas. Pero eso no nos ha quitado el gozo de la salvación. Eso no nos ha quitado el norte, que es Cristo. Y hay mucha gente que no ha podido romper con el mundo. ¿Sabe por qué? Porque no ha podido centrar a Cristo en su vida. Centrar a Cristo es concentrar todo mi ser en la palabra y vivir solo para Él. Y por eso Pablo pudo decir: para mí el vivir es Cristo y para mí el morir es ganancia. Por eso pudo decirle a la gente de Galacia en el capítulo 2 verso 20: con Cristo yo estoy juntamente crucificado, y lo que vivo en esta tierra, en esta carne, lidiando con muchas cosas, yo lo vivo bajo la revelación del Evangelio. Yo lo vivo bajo la fe bíblica. Y por eso la fe bíblica genera mucho ánimo pronto. Tú te desanimas como humano, y te desanimas por tus diagnósticos, por tu realidad, por tu casa, por lo que estás viviendo. Te desanimas porque somos humanos. Pero ¿sabes qué hace la fe? Me enfoca. La fe me lleva al trono de la gracia. La fe me lleva a la palabra. La fe me dice: todavía hay esperanza, Cristo está vivo y este evangelio está vivo. Y esa fe, que hace, genera vida y vivifica aún tus huesos. Y tú te paras de allí y tú dices: me siento sano. Y no es que me siento sano, es que Cristo generó una sanidad en tu espíritu con la palabra que fue tan cortante que se metió hasta la médula de tus huesos. Y fue tan poderoso que se te fue la artritis. Y tú dices: ¿en qué momento se me fue? Cuando empecé a vivir la palabra, cuando empecé a consagrarme, cuando le dije al mundo, a la carne, al pecado: no más, me cansé de ti y quiero a Cristo. ¿Usted quiere a Cristo? ¿Ama a Cristo? ¿Está disponible para dejarlo todo hoy? Todo es renunciar al mundo, al pecado, a la carne, a todo lo que le genere a usted obstáculo para consagrarse y decirle sí a Cristo.
Alguien le dice online o presencial: sí, Señor, estoy dispuesto a todo lo acepto, todo lo acepto. ¿Por qué? Porque cuando usted entiende la palabra y tiene un argumento seguro, usted rompe con todo lo que le condiciona, le limita. Y hay muchas limitantes que van a estar sobre usted todos los días, que le van a tratar de impedir que se consagre, que le diga: bueno, Señor, te amo, pero esta área de mi vida está así. Pero ¿cuántos años lleva usted esa área de su vida así? ¿Cuántos años? 20 años, 30 años. Hay que ir rompiendo. Y quiero decirle que no es fácil por experiencia personal, pero no es difícil cuando Cristo es el Señor de nosotros, cuando Cristo está en el trono de nuestro corazón, cuando Cristo es todo lo que la Biblia dice en el hombre que quiere seguirlo, amarlo y servirlo. Pero es que yo no estoy en el púlpito, yo no sirvo de esa manera. Usted sirve a Cristo donde Dios lo colocó. En su casa usted sirve a Cristo con su familia, usted sirve a Cristo en su negocio, usted sirve a Cristo en su empleo, usted sirve a Cristo donde Dios lo puso a brillar. Usted tiene que resplandecer, tiene que ser un embajador. La pregunta es: ¿está como embajador haciendo usted la obra de Cristo, la obra del Evangelio de Cristo? Porque si esto es verdad, yo no puedo detener mi boca. Cada vez que me pidan un consejo, yo hablaré de Cristo. Si alguno se atraviesa con una situación, yo aprovecho para darle a Cristo, porque solo Cristo es la esperanza, solo Cristo es la seguridad, solo Cristo es la verdad absoluta. Y continúa diciendo, bueno, con de nuevo, y ya al final sigue hablando de algunas saturaciones, como siempre él lo hace en todas sus cartas. Saluda al principio, saluda él. Hay algunas que tú las ves que está saludando a mitad de la carta, hay otras que está saludando al final de la carta, pero él siempre se nota que está muy en comunión con sus discípulos. Se nota que tiene mucha relación con la gente que le está predicando, porque al hablar con nombres propios y les conoce la vida, se nota el tipo de comunión, el tipo de unidad que él mantiene con su gente. ¿Quién? El apóstol Pablo, con toda la gente de todas estas cartas que les está escribiendo. Y aquí nos damos cuenta entonces que el evangelio es un evangelio que se puede vivir en comunidad, y podemos interaccionar como creyente con los demás en medio de todas las situaciones, y sabiendo y entendiendo que si uno lleva a Cristo, la vida siempre será más llevadera, la carga será más ligera. Y esta parte, impactando la vida de los demás, es la que hace que el evangelio siempre sea veraz y que todo hombre sea mentiroso. Te dice: ¿cómo así todos los hombres son mentirosos? Sí, la Biblia a mí me lo dice. La Biblia a mí me dice: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Oh, pastor, ¿qué quiere decir? Todos los hombres fallan. Levanten la mano todos los que fallan. Todos los hombres son débiles, imperfectos, frágiles, vulnerables, erráticos. ¿Quién no falla? Dios. A mí me gustaba algo que decía mi esposa. ¿Sabe por qué Dios dejó a Cristo? Porque Dios sabe que usted es débil y usted falla. Y si no fuera por Cristo, no podíamos seguir en este evangelio, porque perfecto no existe nadie, solo Dios. Pero ¿qué es lo que pasa? No nos quedamos así: es que yo soy así. No, en el evangelio hay transformación. En el evangelio hay vida nueva. En el evangelio no me quedo: es que yo soy así, voy a morir así. Es que no se puede. En Cristo sí se puede. La libertad que trae Cristo es una libertad transformadora, que lo primero que cambia no es la situación económica, sino el corazón del pecado, porque el problema del hombre ante Dios es el pecado. Ese es el gran problema. El problema no es el problema en sí. El problema es el pecado, la testarudez, la falta de voluntad que tenemos para doblegarnos a Cristo y a su palabra. Ese es el gran problema, que cada uno de nosotros quiere hacer lo que quiere. Y después, cuando está mal: ay, Señor, arréglame. No, usted puede enderezarse hoy. La pregunta es: ¿usted se quiere enderezar hoy con Cristo?
Usted quiere cambiar de rumbo, usted quiere cambiar hoy de dirección. Aquí está Cristo, y para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo y para restaurar las vidas hacia el Padre, porque esta es la voluntad del Padre, en que todos los hombres lleguen al arrepentimiento y lo conozcan. Esa es la voluntad de Dios, que el hombre conozca a Cristo y que sea verdaderamente feliz. Ahora, si es verdad que cometemos un sinnúmero de cosas, ¿y quién no las ha cometido? ¿Quién en un momento no ha tenido crisis de fe? ¿Quién en un momento no se deprime? ¿Quién en un momento de su vida no se siente solo? ¿Quién en un momento dice, no hay sentido, ¿para qué seguir adelante? Pero ¿sabe qué? Aparece Cristo y nos da la esperanza. Aparece Cristo y nos da la seguridad, nos da la convicción, nos reubica, porque hay un día que uno no sabe ni para dónde va ni quién es, porque pierde el norte, pero Cristo nos hace retomar el norte, y hoy estamos aquí porque Cristo quiere ser ese vanguardista en nuestra vida. Hoy la esperanza está abierta, la esperanza está disponible. Cristo es nuestra esperanza y está vivo y quiere hacerlo con nosotros. Gracias, Señor Jesús. Gracias por hacernos entender esta palabra, por hacernos comprender la veracidad de la misma, porque lo que estaba oculto por siglos y edades se reveló a través del Evangelio, se reveló a través de Cristo y se sigue revelando a través de la palabra. Gracias, Señor, porque hoy, a pesar de luchas, pruebas, crisis, pecados, una cantidad de falibilidades humanas que van con nosotros, tú sigues siendo bueno, perdonador, restaurador, restituidor, ayudador, proveedor. Tú sigues siendo ese precursor de nuestra independencia, que vas delante de nosotros, siempre abriendo el camino. Gracias por ser tan fiel a esa palabra escrita, y eso nos da una convicción tan fuerte, que no son palabras de un simple humano mortal, finito, falible, corrupto. No, son palabras incorruptibles, incontaminables, inmarcesibles, que han sido reservadas para los santos que te aman. Y esa palabra es veraz, es fiel, es verdadera. Y dile, y yo la creo, y yo la seguiré creyendo. Y si me toca morir, me moriré creyendo. Y si me toca vivir, viviré creyendo. Y lo que pase en esta vida lo pasaré en la palabra, viviendo la palabra, confiando en la palabra, confiando en ti, Señor, que eres poderoso para levantar aún de las piedras hijos de Abraham. Dile a Jesús, gracias por levantarnos, Señor, de donde estábamos. Gracias, Señor, porque estás sanando los cuerpos que han estado confiando en ti, Señor, porque tu mano pródiga está aquí en esta mañana, en medio de nosotros, para levantar al caído, para restaurar al herido, para poner tu mano sanadora en el que tiene esa llaga de heridas en el corazón y que no hay quien se la cure, y ha ido donde consejeros y ha pasado por procesos, pero nada lo puede ayudar. Solo tú. He venido a ti en esta mañana. Puedes cerrar tus ojos donde estás y decirle, Señor, vengo en esta mañana a tus pies. Vengo a tocar tu corazón. Vengo, Señor, delante de ti a decirte que solo tú me puedes sacar de este momento. Yo quiero que usted cierre los ojos y se encuentre con Cristo, porque Cristo está aquí. Esto es lo poderoso del Evangelio. Cristo está vivo, Cristo está aquí, y Cristo vino a levantarte. Cristo vino a poner su mano sobre ti. No estamos hablando de un Cristo que se quedó en una cruz clamado, en una tumba sepultado, sino en uno que venció la muerte, se levantó al tercer día, está en medio de nosotros. Es poderoso para levantarte, para restaurarte, es poderoso para abrir ese camino, es poderoso para que veas la grandeza y vayas a contar testimonio de lo que Cristo hizo contigo. Eso es poderoso, y eso es lo que sucede hoy. Hoy yo quiero que usted hable con Jesús donde usted está y le diga, Señor, tú eres poderoso. Tú eres poderoso. Santo, santo, nuestro Dios es poderoso.
alabar. Él es santo, santo. Dígale, nuestro Dios es poderoso, digno de alabar, digno de alabar. Levanten sus voces. Él es santo, santo. Nuestro Dios es poderoso, digno de alabar, digno. Él es santo. Levanten sus manos. Todos los necesitados de Jesús, todos los enfermos, los desvalidos, los que tienen alguna situación compleja, es todopoderoso. Vamos a levantarnos, vamos a ponernos sobre nuestros pies y vamos a levantar nuestras voces, porque Él está vivo. El evangelio de Él es poderoso. Él es santo. Nuestro Dios es poderoso, digno de alabar, digno de alabar. Él es santo todo. Él es santo, santo. Iglesia, tu Dios es poderoso. Nuestro Dios, vamos, dígaselo. Poderoso, digno de alabar, digno de alabar. Él es santo, Él es santo, santo. Nuestro Dios es poderoso, digno de alabar. digno de Él es alabar. santo. Él es santo, santo. Nuestro Dios es poderoso, digno de alabar. Solo las voces ahora. Digno de alabar. Él es santo. Él es santo, santo. Nuestro Dios es poderoso, digno de alabar, digno de alabar. Él es santo. Te adoramos, Señor. Recibe la adoración. Recibe la Nuestro adoración. Dios es poderoso, digno de alabar, digno de alabar. Una vez más todos. Él es santo, santo. Nuestro Dios es Poderoso. poderoso, Digno de alabar. digno de alabar, Digno de alabar. digno de alabar. Él es santo. Todos los enfermos pasen al frente. Los que tienen diagnósticos difíciles.